Leyendas de Copalillo. El caso de Josué Florencio. Entre unas comunidades de nombre Tapetlayo y Pochocyo existe una cañada a la cual nadie se atreve a ir, ya que ocurren fenómenos paranormales. Una mañana, cerca del año 2015, Josué Florencio se dirigió a esta cañada a cortar algunos frutos de la región, conocidos como morados. Repentinamente, dos mujeres se acercaron y le ofrecieron unas naranjas. Don Josué les miró con desconfianza, ya que el pueblo estaba muy retirado y casi nadie pasaba por ahí, debido a las historias que se contaban. Aunque en un principio, don Josué se negó a aceptarlas, al final accedió y tomó el regalo. Repentinamente, un joven llegó encima de una camioneta. Don Josué se extrañó de ver aquel vehículo, ya que no existían carreteras para llegar a ese sitio. El chico tenía costales de oro. Él le dijo a don Josué que estaba trabajando en una nueva carretera para un determinado patrón. Sin embargo, cuando le dijo el nombre, don Josué no lo reconoció. Entonces, el joven le ofreció al hombre que trabajara en la construcción para ganar mucho dinero, y éste aceptó. A caer la noche, don Josué quiso regresar a Copalillo, pero al intentar bajar del cerro, se dio cuenta que estaba encima de una enorme mesa. Los cuatro lados daban hacia largos barrancos. Un poco preocupado, decidió dormirse. Al día siguiente, cuando despertó, regresó a trabajar a la carretera y se dio cuenta que a lo lejos su familia lo estaba buscando. Cuando les gritó que ahí estaba, parecía que no lo habían escuchado. Incluso voltearon hacia donde él estaba, pero no lo vieron. Un poco molesto, le dijo al joven que mejor lo llevara a su casa, y este accedió. Al llegar al pueblo, encontró a mucha gente llorando, pero parecía que nadie se percataba de que había llegado, como si él estuviera en otra dimensión, donde nadie lo veía. Sin saber qué hacer, decidió regresar con el joven. Mientras tanto, los familiares de don Josué estaban preocupados, ya que el hombre no regresaba. Organizaron cuadrillas para buscarlo en la peligrosa cañada. Repentinamente, don Josué apareció de la nada, como por arte de magia. Sin embargo, no tenía sus guaraches, ni sombrero, ni su equipo de cosecha. Ni siquiera tenía un caballo o una mula. Cuando le ofrecieron un animal para que lo montara y así saliera del bosque, ninguna criatura quería acercarse a él. Cuando don Josué contó lo ocurrido, todos se quedaron sorprendidos. Nadie sabe qué fue lo que ocurrió o a dónde fue que estuvo. 2 años después, en 2017, don Josué perdió la vida. La Virgen de la Asunción. En Copalillo existe una imagen que es venerada por muchos de sus habitantes. Se trata de la Virgen de Asunción. Los pobladores más antiguos cuentan que la imagen no es originaria de este municipio, sino que provenía de las costas del estado de Guerrero. Un día, los habitantes de algunas comunidades ubicadas en la costa de Guerrero se reunieron para realizar una peregrinación hacia la Ciudad de México para llevar a la Virgen de Asunción. Sin embargo, conforme se acercaban a Copalillo, los cargadores de la imagen empezaron a comentar que ésta empezó a aumentar de peso. Cuando llegaron al centro de Copalillo, el peso de la Virgen de Asunción era tanto que los cargadores ya no pudieron levantarla más. En ese momento, una indígena de nombre María contó que la Virgen de Asunción se comunicó con ella y le dijo que la dejaran ahí y que le construyeran un templo. Los habitantes así lo hicieron. Desde ese momento y hasta los días actuales, la Virgen de Asunción permanece en Copalillo. Mazacoatl. Desde hace muchas generaciones, se cuenta que en Copalillo existe una gigantesca serpiente que vive en las barrancas del lugar. Las escamas que posee son tan duras que mata a las personas que están debajo de ella. Los habitantes comentan que tiene una piel muy oscura
con manchas rojas en la cabeza. Se dice que hace 80 años, durante las épocas de lluvias, era muy común verla caminando por las enormes barrancas. Se calcula que tenía una longitud aproximada de 14 metros de largo. El nombre con el que se le conocía a este críptido era Mazacoatl. Se cuenta que cuando estaba a punto de llegar a las cercanías del pueblo, emitía un silbido estruendoso. El bisabuelo de un testigo comenta que en una ocasión siguió a la serpiente para ver de dónde venía y se sorprendió que llegó a un sitio conocido como Atetlajco. Metió la cabeza para sacar peces y después metió el cuerpo al río y la corriente se la llevó. Otro testigo cuenta que hace mucho tiempo observó que una persona tuvo un encuentro con la Mazacoatl y que trató de defenderse de ella. Sin embargo, fue devorado por completo. La última vez que se vio a este ser, se cuenta que se desplazaba lentamente sobre las barrancas cercanas. Se veía tan débil que iba dejando trozos de piel en el sendero que iba dejando. Después de ese avistamiento, no volvió a ser vista por ningún habitante. Ajacame. Estos seres se caracterizan porque se transforman o producen visiones cuando se sienten en peligro. Muchos cazadores comentan que algunos de ellos se han encontrado con estos cuando están a punto de cazar un venado y que algunos de sus compañeros perdieron la vida ante las visiones tan estremecedoras que se dieron en el lugar. Un habitante comenta que hace tiempo, cuando fue a cazar a cerro, durante una noche, vio a lo lejos a una mujer con su hijo llorando. No entendía por qué esa imagen le causó un terror indescriptible. Al día siguiente, cuando se asomó a donde había visto a la mujer, se sorprendió al ver huellas de venado. Cree que había visto un ajacame disfrazado de mujer para engañar al cazador. En otra ocasión, dos amigos fueron a cazar venados. Durante el anochecer, un anciano se apareció ante ellos y les pidió sus armas, argumentando que ya no había venados. Los chicos se negaron a entregar las escopetas y el viejo se fue. Uno de ellos alcanzó a ver que los pies del hombre tenían una forma de garras felinas. Esto los impactó tanto que, estando al borde de la locura, decidieron regresar a su casa. Las creencias antiguas dicen que estos seres se aparecen a personas débiles de mente y de espíritu para poder manipularlas mediante visiones inesperadas. Se cree que se presentan en lugares donde hay muchos elementos, como piedras grandes, milpas, montes altos, cuerpos de agua y tierra suelta, ya que la criatura aprovecha de los gases, iluminaciones, minerales y demás objetos que le permitan crear ilusiones. También se cree que si una persona cae en estas visiones, padecerá problemas de locura total, como esquizofrenia, e incluso pueden quedar en estado vegetativo. Muchos curanderos han comentado que constantemente hacen rituales de limpieza para eliminar los males provocados por estos seres. Se dice que los cazadores aplican distintas estrategias para no caer ante los ajacame. Unos de ellos realizan algunas oraciones, otros llevan mezcal y cigarros, y otros más amuletos con imágenes que los protegerán espiritualmente. Los gigantes de Copalillo. Muchos de los habitantes aseguran que existen gigantes que merodean por los vastos terrenos del lugar. Existen muchos testimonios de personas que aseguran haber visto a estos seres. Cerca de la escuela primaria Vicente Guerrero, en una noche de guardia, dos policías vieron a lo lejos unas siluetas negras y grandes en forma de humanoides que tenían pies alargados. Un joven que vive por la colonia Xochitepec cuenta que después de tomarse unos tragos con sus amigos, se dirigió a su casa. Al caminar entre las calles, vio que estaban completamente abandonadas. Extrañado, continuó con su camino. Al llegar a la subida de su casa, en un poste blanco, vio a un ser parado, muy grande. Sus piernas medían la mitad del poste y sus manos eran muy largas. Aunque nadie de su familia
creyó lo que les contó. El chico asegura que fue una experiencia real. Un habitante del barrio de la Candelaria recuerda que de pequeño se quedó jugando hasta la noche en el centro de Copalillo. Al dirigirse a su casa, en la calle donde él vivía, Ocario Félix, al mirar, vio a un ser grande que lo seguía a grandes pasos. Repentinamente, él se lo rebasó. Comenta que no le vio la cabeza y que avanzaba de forma extraña, como si no tocara el suelo. Dice que sintió un gran alivio cuando pudo brincar la tranca del corral de su casa y pudo escuchar la voz de su papá. Algunos habitantes cuentan que pudieran tratarse de seres de otros planetas. Otros más comentan que quizás sean los espíritus de sus ancestros que están encerrados en las cuevas del municipio y que cuidan a los habitantes de este lugar. La cueva del Cerro de Tecabayo. Durante la Guerra de Independencia de México, tras la muerte de personas como Miguel Hidalgo y José María Morelos, uno de los combatientes que continuó a la cabeza del movimiento para liberar a las personas de la monarquía española fue Vicente Guerrero. Su estilo de guerra se caracterizó por resguardarse en cavernas y terrenos montañosos para tender emboscadas y derrotar a sus enemigos. Existe una leyenda que Vicente Guerrero se refugió en una de las cuevas del Cerro de Tecabayo. Muchos habitantes comentan que hasta la fecha aún existen armas de combate de aquellos tiempos. Sin embargo, es imposible acceder a la caverna debido a que aquellos quienes han intentado entrar han sufrido consecuencias graves, como si la entrada estuviera protegida por maleficios y encantamientos para evitar que los intrusos extraigan dichas armas. Los ovnis. En el cerro de Palantepetl se ha reportado una gran cantidad de avistamientos ovnis. Existen muchos testimonios de personas que han tenido encuentro con estos extraños objetos. El primer caso proviene de un señor de 53 años. Comenta que al caminar por este cerro empezó a ver en el cielo luces de muchos colores, como morado, amarillo, rojo y azul. Al voltear hacia arriba, vio una estructura metálica en forma de huevo. Emitía un ruido parecido al de un ventilador suave. Comenta que el objeto subió al cerro y se detuvo en la parte superior. Después no lo volvió a ver. Otra persona cuenta que en 2018, una noche, su hija no podía dormir, por lo que salió junto con ella alrededor de las 11 de la noche al centro de Copalillo para arrullarla. Al mirar hacia arriba, la persona observó un objeto metálico. Por temor a que su hija fuera raptada, la ocultó entre sus ropas. En su testimonio, la persona narra que logró ver unos ventanales blancos que estaban al frente, así como destellos de luces. Al entrar a su casa, le contó a su esposo, y cuando los dos salieron, vieron que el objeto se dirigía al cerro de Palantepetl. La pareja cuenta que en un lapso de 10 días vieron 4 veces más que un objeto que no saben si era el mismo se dirigía al cerro. En el 2019 se corrió el rumor de que 2 personas diferentes tomaron una fotografía, una en Copalillo y otra en Tlalcozotitlán, el mismo día. En cada foto se podía ver al mismo objeto. Creen que se trata del mismo objeto que fue visto desde distintos puntos. La leyenda del mezcal. Hace mucho tiempo, por la zona norte del estado de Guerrero, vivía una pareja que, gracias a su trabajo, había logrado prosperidad económica. Eran tan trabajadores que preferían dedicarse a sus labores en vez de asistir a las fiestas de comunidades. Cuando sus vecinos le preguntaron sobre su éxito, el señor Juan Flores y su esposa se callaban el secreto. Llenos de envidia, los vecinos idearon un plan para hechizarlos y dejarlos quietos por toda la eternidad. Organizaron un festejo para reconocerlos en el pueblo. Los encaminaron hasta la punta de un cerro como parte del ritual preparado. Les dijeron que alzaran las manos, y cuando la mujer las alzó, repentinamente se convirtió en maguey. El hombre, aterrado, se hincó para rezar, pero poco a poco se convirtió en un palmón. Los lugareños
entraron a sus casas y tomaron sus posesiones. Sin embargo, de nada les sirvió, porque se las gastaron todas y volvieron a la pobreza. Desde ese momento, se comenta que el mezcal no es para todos, solamente para las personas trabajadoras. Los espíritus de la pareja convertida siempre apoyarán a los productores de esta bebida. La mujer guardiana. Cuando la civilización humana se asentaba en un lugar conocido como Teopantecuanitlán, muchas personas se empezaron a adueñar de los recursos más valiosos de los montes de Copalillo, como el agua. Al ver esto, una mujer con sus poderes místicos se apartó de la civilización y se resguardó en un lugar con mucha riqueza natural. Quedó tan fascinada por estos paisajes que, antes de morir, construyó pequeños monumentos de piedra con encantamientos sobrenaturales para resguardar el sitio. También construyó un monumento propio que tenía la forma de una mujer. Cuando la población de Copalillo empezó a crecer, los habitantes empezaron a ver a una mujer con ropa antigua que estaba subiendo los cerros a un paso veloz e inexplicable. Otros veían que una mujer iba subiendo grandes árboles sin usar siquiera sus manos, erguida de forma humana. Lo que más les causó miedo fue el momento en el que la mujer cambiaba de posición y que la veían en distintos lugares. Un día, cansados, derrumbaron aquella piedra y la destruyeron en pedazos, los cuales regaron a lo largo de la barranca, perdiéndose entre la vegetación del lugar. Desde entonces ya no tuvieron encuentros con la piedra encantada. Sin embargo, muchos habitantes comentan que la mujer sigue ahí, cuidando del lugar, ya que existen testimonios de personas que han tenido un encuentro con ella. Comentan que puede causar desde un dolor de cabeza hasta enfermedades que provocan la muerte. La Santa de Tulimán. En el pueblo de Tulimán, hace aproximadamente 60 años, existió una mujer llamada María Natividad Pineda. Fue nombrada como la Santa, debido a que milagrosamente aliviaba dolores o males que ya no tenían remedio médico. Tenía un palo con el que golpeaba las partes afectadas de las personas para poder curarlos. Con su saliva y hojas de árboles escogidas por ella, creaba una pomada que les aplicaba a las personas, las cuales, posteriormente, se recuperaban milagrosamente. Los habitantes cuentan que la mujer fue obligada a casarse con un hombre, debido a las costumbres regionales, con el cual tuvo 2 hijos. Después del segundo bebé, tuvo un sueño en el que Dios le otorgaba 3 días para curar. Sorprendentemente, poco después, empezó a sanar a las personas que asistían a ella con mucha fe. Al verse curados, le agradecían entregándole dinero, oro, animales, flores, mezcal, entre muchas otras cosas que les naciera de corazón. Había ocasiones que la gente era tanta que en un solo día no alcanzaba a curar a todos y se esperaban a la mañana siguiente. Algunos de los casos más impresionantes hablan acerca de un señor que tenía problemas de cadera y que no podía caminar ni mover los pies. Al llegar María Natividad con mucha fe, recuperó la movilidad de los pies después de que la chica los tocó. En otra ocasión, llegó un niño con un problema en los ojos que tuvo desde el nacimiento, que le impedía ver. María tocó sus ojos y de inmediato el niño pudo abrirlos y ver por primera vez. Después de 3 años, Natividad perdió la vida. Muchos creen que el sueño que tuvo esos 3 días se referían a los 3 años que le quedaban de vida, en los cuales curaría a muchas personas. Las personas más cercanas a ella afirman que durante ese tiempo no probó ningún alimento, solo se dedicaba a la meditación. Actualmente existe una capilla en su honor, en donde se resguardan algunos de sus objetos, como su cama de otate, sus vestimentas y el palo que usó para curar a los heridos, ya que son considerados como divinos. También existe una fiesta donde los feligreses que fueron atendidos por ella, que aún quedan con vida, regresan para celebrar y contar su experiencia a las generaciones más jóvenes.